En el nombre de Dios, el Todo Misericordioso, bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. En América estamos sumergidos en esta práctica y los musulmanes somos minoría, no somos mayoría, somos minoría. Y como tal vamos a estar rodeados de festividades por los hermanos cristianos, nuestros familiares, porque dentro de nuestra familia hay muchos que son quienes se dan a la práctica de celebrar, y no podemos estar aislados ni apáticos de no estar acompañando a nuestra familia. Entonces, ¿dónde quedaría el hecho del respeto familiar que manda el Islam? Lastimosamente, siempre tenemos personas que se dan a la tarea de menospreciar o de señalar que eso no se debe hacer, que es harán. Entonces, pero al final y al cabo hay que ponerse a pensar muchas de las cuestiones. Es más harán separarse de la familia y hacerla a un lado, o estar con ellas, aunque conscientes que están haciendo una celebración, que no participamos de ella, pero tampoco nos vamos a aislar de nuestras familias, y eso es muy diferente. Tal vez este comentario que he hecho no lo van a compartir todos, pero algo otro sí, pero así estamos. Bien, el programa de esta ocasión, como dijimos el viernes pasado, va a estar relacionado en base a un mensaje que nos hiciera llegar un usuario de nombre Carlos Cordero, de nacionalidad española, si no me equivoco, quien, no sé si es español, no sé porque no sale ahí de dónde es. Bueno, la verdad que el amigo hermano Carlos Cordero hizo una pregunta que es en base a la que vamos a trabajar en esta ocasión. Como decía anteriormente, el viernes pasado en el programa dijimos que se iba a tocar un tema especial en base a la pregunta que hacía este amigo. Y la pregunta va a aparecer en pantalla para que ustedes la vean, y sobre lo cual vamos a hacer una breve reseña y explicación sobre la pregunta del hermano en cuanto a las diferencias entre los hermanos suníes, de la escuela sunía y la escuela chiita. Bilal, bienvenido. Un saludo muy especial para todos los amigos que ya han comenzado a seguir con frecuencia estas ediciones del programa Cultura y Conocimiento del Islam, especialmente a los que nos siguen a través de las redes sociales, que hoy definitivamente las redes sociales con sus diferentes modalidades se han convertido sin duda alguna en un excelente medio de comunicación. Así es que un saludo para todos ellos, esperando, como ya lo anotabas al principio del programa, que todos puedan tener un feliz fin de año. Excelente. Bilal, dentro de esto que estamos hablando, en base a la pregunta que hace este amigo, me gustaría que viéramos un video para tener un breve bosquejo de algunas diferencias, de algunos señalamientos propios que son para la escuela sunita y para la escuela chiita. Hacer la aclaración que el video es tomado de unos amigos que están de YouTube. Ellos, bueno, no sé, tradicionalmente se nombra al profeta del Islam como Mahoma, pero en la realidad es el profeta Muhammad. Hacemos la aclaración. El video es con fines didácticos, lo van a ver ahorita en sus pantallas. Veámoslo. Antiguamente los musulmanes eran un solo grupo, seguidores del profeta Mahoma, hasta el año 632 después de Cristo, donde su fallecimiento provocó una gran polémica entre los practicantes de la religión del Islam. La cuestión: ¿quién debería ser el sucesor de Mahoma? Fue así que surgieron dos grupos, los suníes y los chiíes. ¿Sabes quiénes son y en qué se diferencian? Para comenzar, es importante mencionar que el conflicto entre suníes y chiíes se desencadena a la hora de definir quién debe ser el nuevo califa, es decir, el soberano musulmán con poder tanto político como religioso. ¿Y quiénes son los suníes? El término suní proviene del libro sagrado Sunna, el cual recopila las experiencias prácticas y citas de Mahoma, las cuales deben servir como bases para los musulmanes.
Ellos son la parte que se separó con la ideología de que el sucesor del profeta debía ser alguien capaz, calificado y elegido por la comunidad sobre todo. Ellos conforman la gran mayoría de la religión musulmana, con un porcentaje que se estima entre el 80 y 90% de acuerdo a BBC World. A raíz de esto, los suníes se han considerado como los más ortodoxos y apegados a las tradiciones y textos sagrados. El porcentaje restante de los musulmanes pertenece mayormente a los chiíes. A diferencia de los suníes, ellos consideran que el imam, es decir, el líder, debe ser un descendiente directo de Mahoma. Ante su deceso, ellos propusieron a su primo y yerno Ali. Por ende, este sector lo considera como el heredero legítimo. Algunas de las características principales de su fe es la jerarquización de clérigos, quienes realizan una interpretación abierta y constante de los textos islámicos. Y bien, ¿qué países son dominados por los chiíes y cuáles por los suníes? Si bien los chiíes representan un porcentaje menor en el Islam, también son mayoría en países importantes como Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Líbano e Irak, mientras que los suníes dominan el resto de los países de Medio Oriente y parte de África. Y si bien hay países en los que viven pacíficamente, como lo es los Emiratos Árabes Unidos, también hay aquellas naciones en las que están en conflicto por este tema, los cuales son Irán y Arabia Saudita, quienes han intervenido apoyando a sus países aliados, financiando las guerras entre ellos. Esto, en lugar de promover la paz, cataliza más las disputas e incrementa el odio entre los grupos. En Irán, por ejemplo, se dio la Revolución Islámica de 1979, lo que dio pauta a un régimen completamente chiita. Otro de los detonantes más graves de este conflicto fue la guerra de Irak del 2003, donde el régimen sunita de Saddam Hussein fue derrocado por los chiíes, quienes asumieron finalmente el poder. Y actualmente en Siria, uno de los principales factores de conflicto es que cuenta con un gobierno chiita, pero su población es mayormente sunita. Como podemos ver, el conflicto entre estos dos grupos no se debe tanto a una cuestión de religión, sino más bien de poder, buscando favorecer a un grupo o a otro. Bien, Bilal, después de ver el video y estar un poco ya con una cierta ciertos elementos para poder ir haciendo un desglose sobre la pregunta que hace nuestro amigo, ¿qué opinión merece la tuya? Fíjate, Gafar, que bueno, a mí me parece este video un video muy ambiguo en realidad. Lamentablemente parece que está padrinado por una institución de mucho prestigio en México, como lo es el Tecnológico de Monterrey. Obviamente los que se encargaron de recopilar la información para hacer ese video no hicieron bien su trabajo. Y este video se suma, obviamente, a toda esa gran cantidad de información ambigua que circula en redes sociales, en páginas en internet, e incluso en algunos libros y revistas, entre comillas, especializadas en el tema. Con muchísimo respeto, me parece a mí que hasta los discursos y las ideas del comediante Cantinflas están más claras que los planteamientos de un video como el que acabamos de ver. Por eso es necesario, y ha venido como anillo al dedo, la pregunta del amigo Carlos Cordero en relación a las diferencias que hay entre las dos principales escuelas de pensamiento y jurisprudencia en el Islam en tiempos modernos. Llámese el mundo sunita, que es la mayoría, y el mundo chií, que constituye la gran minoría dentro del mundo islámico. Pero antes de comenzar con las aclaraciones respectivas y de meternos de lleno a responder la pregunta de Carlos Cordero, hay que poner un contexto general para que los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales tengan un panorama de lo que pasa y cómo está configurado el mundo islámico en la actualidad. Por ahí les van a aparecer algunas imágenes, incluidos un mapa de la distribución de la población musulmana en la actualidad. Ahí se puede ver claramente que la presencia musulmana en el mundo abarca los 5 continentes. En unos hay
más presencia que en otros. De hecho, en algunas regiones del mundo, el Islam es mayoría absoluta. Hablamos, por ejemplo, del Medio Oriente, en donde la fe islámica prácticamente es la fe dominante. Hablamos de Asia Central, por ejemplo, una vasta región del continente asiático en donde los musulmanes también son mayoría. El sudeste asiático, que es de hecho en donde se encuentra el país con la mayor población musulmana del mundo, que es Indonesia. Actualmente Indonesia, según algunos sitios que se especializan en estadísticas sobre población, etcétera, que de hecho por ahí vamos a compartir el enlace de un reciente reporte sobre estadística y religión mundial, dice que Indonesia tiene 213 millones de musulmanes. Luego tenemos también la presencia islámica, que es muy fuerte en el norte de África, incluso llegando a extenderse hasta partes del centro de África y de África Oriental. Obviamente la presencia islámica en algunas regiones europeas, el este europeo, el centro de Europa y Europa occidental. De hecho, hay algunos países europeos, Gafar, que son de mayoría musulmana. Ahí tenemos el caso de Bosnia, por ejemplo, el caso de Albania y el caso de Kosovo. Y luego tenemos países europeos con importantísimas minorías de musulmanes. Ahí tenemos que el país de Europa occidental que tiene la minoría musulmana más grande, Francia, con aproximadamente 5 millones de musulmanes. Pues tenemos Alemania, Inglaterra, España y otros países en donde la presencia islámica es una presencia importante. Luego tenemos también presencia islámica en el norte de América, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, obviamente Suramérica, en algunas partes más que en otras, por ejemplo en Brasil, creo yo que el país latinoamericano con la presencia más fuerte de musulmanes en la actualidad, e incluso hay algunos países de Suramérica, si no me equivoco, una de las Guyanas, que cuenta con casi la mitad de la población que profesa la fe islámica. Tenés Oceanía también, Australia, en donde hay una importante cantidad de musulmanes. Luego hay que ver, Gafar, también que los musulmanes no todos practican, ni todos interpretan y ni todos viven el Islam de la misma manera. Es decir, que por ejemplo, un musulmán de la India, en comparación con un musulmán de Jordania, aunque los dos pertenezcan a la misma escuela de pensamiento, muestran entre sí notables diferencias. Ahora, con ese panorama, que según las estadísticas nos dicen que actualmente hay más de 1.700 millones de musulmanes en el mundo, sería demasiado ingenuo, Gafar, pensar que todos los musulmanes piensan de la misma manera sobre el Islam, que todos los musulmanes practican de la misma forma el Islam. Incluso en una familia que es quizás la representación más pequeña de lo que constituye una sociedad, vos podés encontrarte en una familia musulmana que el padre vive el Islam de diferente forma que los hijos, en una familia. Por eso, creo yo, la diferencia generacional se da mucho. Diferencias generacionales. Por eso creo yo que lo que dice un autor iraní, que se llama Sayed Hussein Nasser, en un importante libro traducido al español que se llama El corazón del Islam, es totalmente cierto. Al Islam hay que verlo como una gran alfombra persa, colores, matices, diseños, bordados, etc. Entonces,
no se puede generalizar ni se puede pensar que todos los musulmanes constituimos una sola escuela de pensamiento, sino que hay matices, hay denominaciones, hay movimientos periféricos dentro del mundo islámico. Es decir, que el mundo islámico en la actualidad es un crisol, es un mosaico, es como esos grandes vitrales de algunas catedrales mundiales que están repletas de diferentes colores. Eso para comenzar, que hay que tener clara esa diversidad. En ese sentido, Hilar, cuando tú me mencionas que hay esa diversidad de particularidades del Islam, que muchas veces vemos algunos personajes que quieren obligatoriamente hacer que casen en su pensar. Lastimosamente deterioran la práctica religiosa. Estaban leyendo anoche en unos mensajes en Facebook, una hermana de Argentina es atacada por otro supuesto musulmán, diciéndole que ella tiene que aislarse de la familia para celebrar, porque no debe celebrar el fin de año, porque eso es harán y todo eso. Eso es básicamente lo que dio cabida al comentario que hice al inicio. Bilal, ¿habría una forma de cómo mostrarle primero al amigo que hizo la pregunta las diferencias que hay entre el suní y el shia? Definitivamente que sí. Incluso te voy a comentar algo. Y esto también en respuesta a lo que algunas personas, algunos hermanos están planteando actualmente y están asumiendo una actitud que a mí me parece de buena fe, pero me parece que es una respuesta demasiado superficial a una realidad que exige respuestas más concretas y un poco más profundas. Aunque te digo, respeto su punto de vista y reconozco la buena fe de esa postura. ¿Cuál es esa postura? Esa postura es aquella en la que algunos musulmanes, ante la pregunta inminente de a qué escuela del Islam pertenecen, muchos adoptan aquella actitud de decir que son musulmanes sin etiquetas, que no es válido andar etiquetando a los musulmanes si estos son chiitas, si estos son sunitas, si estos son suníes, que ellos simplemente son musulmanes. A mí me parece que esa no es, en estos momentos, muy inmadura la posición. Yo diría superficial, pero te digo, reconozco la buena fe en acentuar las cosas que unen a los musulmanes y de alguna forma a solapar las diferencias, porque obviamente, y en eso tienen razón, vivimos en un mundo en el cual las diferencias sectarias lamentablemente están siendo utilizadas como arma de batalla para causar división, o digamos más división, mejor dicho, más división en el mundo islámico. Pero para mí hay que hablar de las diferencias, hay que conocer las diferencias entre las diferentes escuelas, entre las diferentes formas de pensar dentro del mundo islámico. De hecho, la realidad misma así lo plantea. Ante el panorama del que acabamos de hablar, de 1.700 millones de musulmanes presentes en los 5 continentes, obviamente que hay una gran diversidad de pensamiento. Entonces las diferencias hay que hablarlas. La pregunta de Carlos Cordero es concreta. ¿Cuáles son las diferencias? Pero antes de profundizar, y en relación a lo que acabas de preguntar, también la gente tiene que tener claro algo. En el Islam suní hay 4 escuelas jurídicas. Todos los musulmanes suníes practican el Islam
de la misma manera. Ahí tenemos, por ejemplo, la escuela jurídica del imán Shafi, la escuela jurídica del imán Malik, la escuela jurídica de Ibn Hanbal y la escuela jurídica del imán Abu Hanifa, que son las 4 grandes escuelas jurídicas del Islam suní. Y hay 2 grandes escuelas de teología también en el Islam sunita, por un lado los mutazilíes y por el otro los asharíes, con diferencias notables entre ellos. Y luego hay una serie, Gafar, de movimientos periféricos dentro del mundo suní. Ahí tenemos, por ejemplo, a varias tarikas sufis que viven en lo que es el mundo suní. Tenemos a movimientos un poco más primitivos intelectualmente hablando, como por ejemplo los salafistas, y obviamente el vástago quizás más espeluznante desde mi punto de vista, porque su primitivismo intelectual, su primitivismo en cuanto a la producción de ideas, es sencillamente algo impresionante, que es el wahabismo. Lamentablemente el wahabismo es un movimiento que está siendo patrocinado por petrodólares, y hay países incluso de América Latina en donde se están abriendo mezquitas, se están abriendo centros islámicos bajo la influencia de este wahabismo. He allí en donde hay que buscar las respuestas para las posturas que estás mencionando de algunos hermanos que quizás bajo la influencia de esas ideas primitivas están no solamente expresando esos comentarios en las redes, sino que atacando a otros musulmanes que no piensan como ellos. El mundo chiita también tiene su diversidad. Hay al menos 3 escuelas importantes. La escuela Jafarí, también conocida como escuela duodecimal, que es a la que pertenece la mayoría de los musulmanes chiitas. Los ismaelíes, también conocidos como septimanos, que es la segunda en importancia, y los saidíes, que son mayoría en Yemen, que es una tercera escuela. Luego también dentro del mundo chiita tenemos que hay movimientos que interpretan el Islam de diferentes maneras. Ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno moderno de los llamados British Muslim, con algunos youtubers que se ponen su turbante y se ponen el atavío de clérigos y aparecen diciendo cualquier barbaridad en las redes sociales. Un movimiento también patrocinado por los petrodólares que pretende causar una gran confusión entre las personas. Entonces hay que tener claro ese panorama, Gafar, de que en general los musulmanes no son todos iguales, e incluso dentro de las escuelas de pensamiento hay también diversidad. Pero sí se puede decir que en la actualidad las 2 grandes escuelas son el sunismo y el chiismo. La palabra Shia, porque yo tengo entendido que muchas personas desconocen realmente el origen de los términos, ¿no? Y eso es importante definir. La palabra Shia es una palabra coránica. De hecho, ahí va a salir en este programa una imagen con algunos versículos que mencionan la palabra Shia en el Corán. En algunos casos en un sentido positivo y en otros casos en un sentido negativo. Porque la palabra Shia significa seguidor de. Y así como en el Corán dice que había seguidores de los profetas, también había seguidores
de aquellos que difundían la maldad en el mundo. Pero lo concreto, lo cierto, es que es una palabra de origen coránico. La palabra suní como tal no aparece en el Corán, sí aparece la palabra sunna, que significa, ya en términos más modernos y más concretos, digamos, mejor más concretos, tradición. Y actualmente la mayoría de los sunitas gustan de ser llamados Ahlul Sunna o Al-Jamah, es decir, la gente de la tradición. Obviamente ya lo dijimos, y deriva ese término de la palabra sunna, que es precisamente tradición. Entonces es ahí, superficialmente hablando, el origen de los términos, para entender bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sunitas y cuando hablamos también de chiitas. Pero bien, Gafán, creo que ya es hora de empezar a adentrarnos concretamente en la pregunta que ha hecho nuestro amigo Carlos Cordero acerca de las diferencias que existen entre estas dos escuelas islámicas. Bien, él pedía, en su pregunta diría que quería, él había leído algo ya, de alguna manera se ha informado y estaba interesado en conocer por parte de este panel cuál es de una manera sencilla, las diferencias que son notables entre los chiitas y los sunitas, dado que hay mucha información tergiversada en las redes. Bueno, Facebook es uno donde más encontrás de todo índole. Es más, vas a encontrar canales que dentro de sus cláusulas impide que vos publiques, siendo chiita, publiques algo entre ellos. O sea, hay una separación producto de eso mismo, de lo que tú dices, que es la influencia de los grupos wahhabi, que son los que de alguna manera han permeado en estas redes y que de alguna manera ejercen una presión bien desmesurada en muchos musulmanes. Traigo a cuenta eso también con lo de esta hermana que te comentaba, porque al parecer ella anteriormente había sido suní y abandonó esa escuela y empezó a practicar con la escuela chía. Entonces, yo no entiendo por qué motivo se sigue manteniendo como un odio el hecho a no relacionarte con tus comunidades. Me llama un poco la atención y preocupa también, porque si aquí en América, hablamos desde el Canadá hasta la Patagonia Argentina, si queremos que el Islam crezca, es siendo más incluyente y siendo un poco paciente para que la gente llegue. Pero con esta actitud de aislarte, no permite que el Islam crezca, al contrario, fortalecemos aquella conducta de miedo, de terror que tiene el Islam, que ha sido de una manera cargada con demasiada saña por medio de los medios de comunicación en las películas de Hollywood. Entonces, en esas diferencias, Bilal, ¿cómo podríamos manejarlas para con nuestras comunidades? Yo creo que el diálogo entre los diferentes grupos islámicos, grupos de musulmanes, es clave. Obviamente acentuando muchísimo antes que las diferencias, las coincidencias. Correcto. Porque hay que decirlo claramente, la dogmática islámica, es decir, el conjunto de dogmas que definen lo que es el Islam, básicamente no cambia entre una escuela y otra. De hecho, el principio doctrinal más importante para todos los musulmanes del mundo es la unicidad divina. Y eso es prácticamente inmutable entre una escuela y otra. No hay diferencia. El segundo aspecto doctrinal de gran impacto y de gran importancia para los musulmanes a nivel mundial
es la profecía, el reconocimiento de los profetas y mensajeros de Dios, más el reconocimiento de las revelaciones divinas, más el reconocimiento de los ángeles, es algo que está presente sin alteración en todas las escuelas y movimientos islámicos. Y luego un tercer punto, que es la creencia en el día del juicio final. También es una creencia presente e inmutable entre las diferentes escuelas de pensamiento en el mundo islámico. Entonces esas cosas deben servirnos para poder acercarnos entre musulmanes, poder dialogar y poder trabajar en conjunto para la divulgación del Islam. Como te repetía, son esos puntos los que tienen que servir de ejes para poder hacer un trabajo en equipo. El Sagrado Corán, que es otro de los puntos de unión entre los musulmanes, porque es el mismo Corán para todas las escuelas de pensamiento, con sus 114 capítulos y sus más de 6.000 versículos, también tiene que ser un eje de unión entre los musulmanes. El respeto del profeta del Islam, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con su descendencia, también es otro punto de unión, porque el profeta del Islam es el ejemplo a seguir de todas las escuelas de pensamiento. Solamente de esa manera, Gafar, vamos a poder comenzar a construir muros, a construir barreras que nos sirvan para impedir que esas ideas primitivas, anticuadas y también, si se quiere, atrasadas, no tengan cabida en el trabajo de las comunidades islámicas, especialmente en el continente americano y más en los países de la América Latina. Pero bien, Gafar, pasemos, creo yo, ya, porque ya hablamos de varias cosas, menos de la pregunta que nos hace Carlos Cordero. Hablemos de la diferencia más importante que existe entre las dos escuelas de pensamiento en el mundo islámico. Esa diferencia, que es la que tiene mayor impacto histórico, mayor impacto teológico y mayor impacto ideológico entre ambas escuelas. Y es precisamente la cuestión de la sucesión profética, la diferencia más grande entre las dos escuelas de pensamiento. No es la única, porque hay varias, pero esta es la que ha tenido mayores repercusiones. Por un lado, a la muerte del profeta del Islam, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con su descendencia, se suscita algo que era inevitable. La discusión acerca de quién debería de ser el continuador del liderazgo del profeta del Islam. Y ahí surge una facción que apoya la idea de que este sucesor tiene que ser elegido por la comunidad. Y ese es el origen histórico de la posición suní al respecto de la sucesión profética. De ahí surge la institución política llamada el califato, que es la reconocida en el mundo suní. Ellos le llaman que hubo una época de 4 califas bien guiados y luego vino el resto. Allí hay discusión al respecto entre los mismos sunitas sobre la competencia moral de los califas que precedieron a los 4 bien guiados. De hecho, ya el calificativo de bien guiados
para esos 4 califas exclusivamente, abre la puerta a que los que siguieron después de estos 4 a lo mejor no eran tan bien guiados, a lo mejor no eran tan competentes moralmente como los 4 bien guiados. Entonces se abre ese debate dentro del mundo suní. Por el contrario, la posición chiita al respecto de la sucesión es totalmente diferente. Porque para los chiitas, una cuestión tan importante como la sucesión profética no era algo que podía dejarse en las manos de la comunidad. Es decir, el líder después del profeta no podía elegirse en una asamblea, sino que, como la mayoría de órdenes importantes en la historia del Islam, esta tenía que ser ordenada por Dios. Por eso en el Islam chiita esta institución de la sucesión profética se le conoce con el nombre de imamato, es decir, el liderazgo de aquel que es designado por el profeta en base a una ordenanza de Dios. Tal es así que el primero de los imames que reconocen los chiíes es el primo y yerno del profeta Muhammad, que la pasea con él, el imán Ali. Es el primer imán de los musulmanes chiíes. Y luego hay una sucesión de 11 más que comparten unas características y unos requisitos morales que son indispensables para ejercer el cargo del imamato. Entre ellas obviamente está sus competencias morales, su rectitud, sus conocimientos sobre el Islam, ser descendientes del profeta, es decir, llevar en sus genes la sabiduría profética. Fíjate que qué cosa más interesante. Esa diferencia entonces es el parteaguas, es el punto de inflexión entre las dos escuelas de pensamiento islam. Luego, Gafar, hay otras diferencias, porque también en el orden de la teología hay diferencias evidentes, aunque de menor importancia y de menor impacto que la del imamato. Por ejemplo, te puedo mencionar que hay diferencias en cuanto a la interpretación coránica, hay diferencias en cuanto a la interpretación de la naturaleza de los profetas. ¿Fueron estos infalibles o no lo fueron? Por ejemplo, hay diferencias en cuanto a la naturaleza del imán Mahdi, por ejemplo. ¿Ya nació? ¿No ha nacido? ¿Cuándo va a venir? ¿Y qué es lo que va a hacer? Hay diferencias entre el mundo sunita y el mundo chiita. Hay diferencias en el orden de las prácticas, que estas son todavía de menor impacto que las otras dos que acabamos de mencionar. El Adán, por ejemplo, tiene pequeñas diferencias. Los gestos en la oración también presentan pequeñas modificaciones, sin que esto llegue a significar algo que haga que alguien llegue a la conclusión de que la oración chiita y la oración sunita son totalmente diferentes. Tienen pequeñas diferencias. Obviamente también hay diferencias en cuanto a la interpretación de algunas cuestiones de orden jurídico, por ejemplo, la hora en la que se puede romper el ayuno, hay diferencia. Y hay otras diferencias ya de orden histórico y político que también están presentes, y que una persona interesada que le gusta adentrarse en la lectura y en el conocimiento de la historia puede llegar a conocer. Pero básicamente la diferencia más importante la constituye la sucesión profética, que es, como dijimos anteriormente, la diferencia más
importante y de mayor impacto histórico, cultural, político y religioso. Las otras diferencias son de menor impacto, aunque como te digo, si alguien se adentra en el estudio de las escuelas, se va a topar. Por eso es que yo te decía, a mí no me parece del todo adecuado la respuesta de que los musulmanes somos musulmanes sin etiquetas y que no hay diferencias entre las escuelas. Sí hay diferencias, y si una persona averigua, se va a topar con esa diferencia. Lo que sucede es que no deberíamos nosotros hacer tanto énfasis en las diferencias, sino que deberíamos mejor de hacer énfasis en las cosas que nos unen. Por eso a mí me gustaría que en un programa especial pudiésemos hacer la pregunta que hizo Carlos Cordero, pero al contrario. ¿Cuáles son las cosas que unen a todos los musulmanes? Pregunta que casi nadie hace, porque la mayoría de gente está interesada en saber las diferencias. Sin embargo, es importante también que sepamos, no solo entre musulmanes, fíjate que qué cosa más terrible, que a veces entre los propios musulmanes ni nos conocemos. Musulmanes sunitas que ignoran todo sobre el chiismo, que es lo más común. Y también algunos chiitas que ignoran el mundo sunita. Ignoramos, por ejemplo, también ese mundo bastante especial y también lleno de matices como son los movimientos de corte espirituales, sufis, místicos y del irfán que circulan entre ambas escuelas. Entonces, ahora imagínate si entre los musulmanes a veces prácticamente no desconocemos, imagínate la gente que no es musulmana, que para mí es más necesario que conozcan los puntos de unión que las diferencias. Es decir, es que esto es gafar como ponernos primero los zapatos y después querernos poner los calcetines, ¿verdad? Entonces, en otro programa, Dios mediante, vamos a hablar de todas aquellas cosas que unen a los musulmanes. Bueno, amigos, la pregunta que ustedes deben de hacerse y como nosotros también debemos de hacernosla: ¿qué es lo que más nos une entre musulmanes chiíes y sunitas? Y eso creo que es la mayor respuesta a nuestro diario vivir como musulmán: llevar una imagen correcta, armoniosa, de paz y amor a nuestros hermanos que están alrededor. Acordémonos que todos los que vivimos en el continente americano estamos rodeados de cristianos, católicos, cristianos evangélicos y otras denominaciones religiosas, la comunidad de hermanos judíos. Entonces tenemos que ser muy respetuosos. Si pedimos que nos respeten, pues empecemos por respetar nosotros las creencias y prácticas que tienen los demás. Hablando de eso, yo sé que quizás no es parte esencial del programa, pero lo hemos sacado a colación. Y ya que lo hemos sacado a colación, creo que es importante decir algo. Por ahí he visto yo siempre en las redes, ¿no?, videos, comentarios, etcétera, de ese, entre comillas, ¿no?, debate que se arma siempre en estas fechas sobre la cuestión de si el musulmán debe celebrar estas fiestas. Fíjate bien la palabra, celebrar. El musulmán tiene su propio calendario de festividades, que son esas festividades a las que el musulmán está obligado a celebrar. Sin embargo, el musulmán debe respetar las celebraciones especiales de las personas de otras confesiones religiosas, y no hay que dejar pasar la oportunidad para también crear puentes de conversación y de entendimiento con otras comunidades religiosas que conviven con nosotros. Por ejemplo,
si nuestras familias son cristianas, en la mayoría de casos así es, ¿no? Y ellos celebran la Navidad, nosotros tenemos que asumir una conducta de respeto hacia esa celebración. Porque esa es la actitud que reciben con Exacto. nosotros cuando estamos en el Ramadán. Y todo también una actitud de respeto hacia los sentimientos religiosos, ¿no?, que se están conmemorando en estas fechas. Si por ejemplo un grupo de cristianos, un grupo de personas lo invitan a uno a ser testigo, a presenciar algún evento en el que se habla sobre una personalidad importante dentro del mundo cristiano, uno, sin participar en los rituales, uno perfectamente puede hacer actos de acuerpamiento o acompañar. Sí. Lo mismo con la familia, ¿no? Si la familia decide a uno invitarlo a una cena, etcétera, siempre y cuando esta cena o esta actividad no vaya en contra de los valores islámicos, entonces no hay problemas en poder convivir y en poder participar. Así que, y esto en respuesta también a toda esa gente que sin mayor base, sin documentos en la mano, Hacen un está, señalamiento. y lo peor de todo es que no solamente hacen señalamiento, si ellos quieren que no participen, Claro, nadie los obliga, pero no pueden obligar a los demás a pensar como ellos. claro, ahí no podemos. Bueno, como decía Bilal, hay que ser muy respetuoso de la práctica de los hermanos, vecinos que tenemos, aún de nuestra familia. Creo que la respuesta a la pregunta del hermano que nos la hizo por el Facebook ha quedado de alguna manera subsanada, zanjada. Por lo menos superficialmente. Superficialmente. Esto le va a permitir poder hacer una investigación a profundidad, ya que, dado que le gusta la lectura, de esas diferencias, pero ya más significativas. Pero trayendo a cuenta, preocupémonos más por todo aquello que nos une, tanto en los musulmanes chiíes y suníes, y también lo que nos une con los hermanos cristianos, porque también no debemos de perder de vista. Hoy que es viernes, ya estamos en el mes de enero, después de que los hermanos celebraron el fin de año y estamos ya iniciando labores del mes de enero. Invitarles a ser muy, pero muy acuciosos en seguirse formando, seguirse preparando. Igual, invitarles a visitar nuestras redes sociales, a dejar preguntas así como a las que hemos dado respuesta en esta ocasión, y agradecer también los comentarios buenos y negativos que hemos tenido tanto en Facebook, en YouTube, en Dailymotion, ¿cómo es? Dailymotion, Vimeo. en Vimeo. Agradecer, porque de eso se trata, de que tratemos de hacer cultura de debate. Claro, no todos vamos a pensar igual, pero de alguna manera estamos en el mismo camino. Pilar, las últimas palabras para ir finalizando. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos ven todos los viernes. Que bueno, tengan un excelente inicio de año. Ojalá y puedan concretar todos los planes que se han trazado para este año 2020.